Adelante, perdón por interrupciones que no son. Podemos utilizar cualquier fuente de fuerza electromotriz PEM, ya sea de naturaleza química como una batería o magnética como la producida por un generador de corriente eléctrica, aunque existen otras formas de poner en movimiento las cargas eléctricas. Cuando algunos átomos se combinan para formar sólidos, frecuentemente quedan libres uno o más electrones que pueden moverse con facilidad a través del material. En algunos materiales llamados conductores, ciertos electrones se liberan fácilmente. Los metales, en particular el cobre y la plata, son buenos conductores, como lo podemos ver en la imagen, la circulación del flujo de electrones. Como siguiente tenemos un pequeño diagrama. Como se había dicho, la electrodinámica son cargas de movimiento, en donde se puede encontrar la alterna y la continua, y se encuentran los circuitos de corriente que serían en serie, paralelo y mixto. A su vez, de la mano de las cargas de movimiento, tenemos lo que es la corriente eléctrica, que principalmente para esta parte de la electrodinámica se rige por la ley de Ohm, que relaciona intensidad de corriente, resistencia y voltaje. A continuación vamos a ver un poquito más a fondo de lo que conlleva la electrodinámica y las leyes. Bueno, para hablar un poquito de la ley de Ohm, Simón Ohm dijo que cuando una corriente eléctrica atraviesa un conductor, crea en esto una diferencia de potencial directamente proporcional a la corriente. A esto se le llama y se le conoce como resistencia. La unidad de resistencia es el ohmio, definido como la resistencia de un conductor donde la corriente es de 1 amperio, cuando la diferencia de potencial entre sus extremos es de 1 voltio. En todo conductor, la diferencia de potencial, V, aplicada entre sus extremos, es directamente proporcional a la intensidad de la corriente, I, que circula por él. Sin embargo, no todos los conductores obedecen a esta ley. En la parte inferior derecha podemos ver el símbolo con el que lo representamos, el ohmio. Como siguiente tenemos la ley de Joule. El efecto Joule es la producción de calor en un conductor cuando circula una corriente eléctrica a través del mismo. La energía eléctrica se transforma en energía térmica debido a los continuos choques de los electrones móviles contra los iones metálicos del conductor, produciéndose un intercambio de energía cinética que provoca un aumento de temperatura del conductor. La calefacción eléctrica, el alumbrado eléctrico por incandescencia, los fusibles y el arco voltaico son algunas aplicaciones de la ley de Joule. La corriente eléctrica puede producir calor o trabajo. Ya no me deja. Esto sería todo de nuestra parte. Gracias. Muy bien, Karina, gracias. Gracias, Verónica. Vamos a ver la siguiente exposición. Los compañeros, vamos a ver si están. Si no, pues ya les vamos a pasar a cuchillo. Muchachos, si se encuentra presente, díganme. Avendaño Murillo. Sí, profe. Ya estamos listos, muchachos. En la diapositiva 15 está el video, profe, el link. ¿Tienen video en YouTube? Sí. Ok, vamos a reproducirlo entonces. Diapositiva 15 me dijeron. Busco. Bueno, a lo mejor ya cambió. ¿Cuál es su tema, muchachos? ¿Densidad de corriente? No, está ahí, en la 15.
En la 15. ¿Ok? ¿Es este? Sí. Bien, vamos a escuchar entonces la exposición de Avendaño Murillo y de ahí se me olvidó, Andrea. Aquí está. Luis Martínez Brenda, muchachos. Vamos a ver lo que nos van a compartir ellos en YouTube respecto a su tema es densidad de corriente. Muchachas. Sí, profe. Ok, ya aquí nos presenta. Hola, mi nombre es Andrea Murillo, con mi compañera primero debemos recordar que la corriente eléctrica es el flujo que cae de los puntos de manera por lo tanto podríamos preguntarnos qué tan rápido se desplaza dicha carga. Y entonces la estableció una nueva magnitud que determina la rapidez con la que la carga inmediatamente un conductor. Dicha magnitud recibe el nombre de intensidad de corriente eléctrica o intensidad de corriente. La intensidad de corriente se representa con una letra mayúscula que circula por todo el cuerpo en la cantidad de carga, en este caso es Q, y se atraviesa a cierta sección de dicho conductor por unidad de tiempo, una de I, son unidades de 2 a B, U el colón y la B segundo. Perdón, casi no te escuchamos. Cuando por la presión del monitor y una carga autónomo, porque también puede ayudarme con el movimiento de la como Muchachos, tengo 3 minutos en mi reloj. La exposición debería de haber sido de 6 minutos al menos. Es conjunta. ¿Qué pasó ahí, muchachos? Pero sí duró los 3 minutos. Si nos repites, Brenda, no te escuchamos. Sí duró el video 3 minutos, profe. ¿Eh? Ah, su video sí dura 3 minutos, pero si son 2 personas, tienen que ser 3 por cada persona. Se quedaron muy cortitos. Bueno, ya ni modo. Vamos a ver entonces, ¿quién más?
Pérez Morán, Pedro Said, ¿estás presente? Santés López. Sí, profe, aquí estoy yo, Pérez Morán. ¿Están listos? ¿Está su presentación aquí en el archivo? Sí, profe. Ok, vamos a darles paso de una vez. Porque necesito pasar la información acá. Muchachos, ustedes me dicen a qué horas la cambiamos. Los escucho. Permítanme tantito. Adelante con su presentación de resistencia eléctrica, muchachos. Déjenme su cámara abierta para que los compañeros nos puedan aquí visualizar. La de nosotros es la de densidad de corriente eléctrica, profe. ¿Cuál? Densidad de corriente eléctrica. Ok. Ándale ahí. ¿Aquí empiezan? ¿Aquí empiezan? Sí, profe. Ok, adelante. Adelante, lo escuchamos, muchachos. Regálenos su cámara abierta nada más. Bueno, buenos días, compañeros. Nuestro tema es el 4. Yo soy Santos López Leonardo Daniel y mi compañero es Pedro Pérez Morán. Y nuestro tema es densidad de corriente eléctrica. Y bueno, dice, la densidad de corriente eléctrica es la relación que existe entre el valor de la intensidad de corriente en que circula por un conductor y la sección geodinámico del mismo. Se representa con la letra D. Y aquí podemos ver la fórmula. Y dice, D es igual a densidad de corriente, que esta se puede medir en amperes sobre milímetros cuadrados. Esto es igual a intensidad de corriente, que se mide en amperes, sobre la sección del conductor, que se mide en milímetros cuadrados. Ay. ¿Puede poner la otra diapositiva, profe? Ándele. Otra definición que le podemos dar a la densidad de corriente eléctrica es que es una magnitud vectorial, en la cual es la cantidad de cargas que pasa por una superficie en cualquier dirección de un sistema de referencia. Esta magnitud está dada por el número de cargas, el valor de esta carga y la velocidad que tiene. Es también por la dirección que da este vector. Otra cosa es que este vector es proporcional al campo eléctrico y esta constante se conoce como la conductividad del medio o también conductividad del material. También de aquí se define la corriente eléctrica dada por la integral del producto punto de la densidad de corriente por un vector de S normal a la superficie del conductor. Y eso sería todo, profe. Bueno, muchachos, no llegan ni a 3 minutos. Están haciendo demasiado corto sus exposiciones, muchachos. Les recuerdo nuevamente que si van a hacer una exposición conjunta son 3 minutos al menos por cada persona. Si es una exposición conjunta son 6 minutos lo que deben de presentar. Entonces, pues, se están quedando muy cortitos, muchachos. Pueden hacer ejercicios para
complementar. Algún ejercicio, algún ejemplo sería bueno, pero no, no lo simplifiquen, al menos no lo hagan tan corto, porque pues quedamos que era una situación de 3 minutos. Lo que me faltó a lo mejor fue ponérselo por escrito para que lo hubieran tenido más en claro, pero en lo sucesivo, tómenlo en cuenta, por favor, los que faltan. Oiga, profe, una pregunta. Y adelante. ¿Hasta qué equipo va a exponer hoy? Todos los que nos dé tiempo en la primera sesión. Desde luego ya están sus tiempos vencidos, así que no hay pretexto para que no lo tengan listo el día de hoy. Estamos, no sé cuánto, no ve cuánto me queda de esta sesión. ¿Alguien ve por ahí? ¿Cuánto queda? 24 minutos. ¿Van 24? Entonces, así como van, nos dan como para 5 exposiciones más todavía. Así que váyanse preparando, muchachos, los que siguen. Voy a compartir de nuevo la presentación. O sea, para la siguiente hora ya nadie va a exponer. Perdón, si me repites. Para la siguiente sesión ya nadie va a exponer. O sea, de 10 a 11. ¿Qué dice la compañera? ¿Qué dice? No le entiendo. Que sí, de 10 a 11 ya no. Ah, no, de 10 a 11 vamos a ver la clase. Ahorita nada más esta primera parte de la sesión vamos a estas exposiciones. Quedan 15, me equivoqué. ¿Quién me habla que no escucho? Es que no, ni escucho ni veo. Está esto medio en chino. ¿Están viendo la presentación, muchachos, allá en casa? Sí, Ok, gracias. Estoy tratando de cerrarla porque no. Bien, muchachos, entonces ya nos presentó otra vez Pérez Morán. Seguiría Rivera Héctor, Cárdenas Ramírez Abigail. Muchachos, Cárdenas tampoco está presente. No. No está presente físicamente. A distancia, Cárdenas, ¿sí estás? Rivera. Sí, profe. Bueno, yo soy Rivera. Mi compañera, bueno, no sé si esté. ¿Compañera no está? No sé la verdad. Ni modo. ¿Tú nos vas a presentar entonces, Rivera? Sí. Ok. Y de una vez se va preparando Zavala Hernández, Ochi y Luna Galindo, muchachos. Hasta ahí nos va a dar tiempo en esta sesión. Así como van, yo creo que sí nos da tiempo para ver los dos. Vamos entonces adelante, Rivera. Voy a compartir esta presentación aquí, ¿verdad? Sí. Okay. Estás en... ¿Cuál es tu tema? Es resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica. Ok. Adelante, Héctor, te escuchamos. Bueno, mi nombre es Rivera Héctor y yo les voy a hablar sobre el tema de la resistencia eléctrica. Bueno, la resistencia eléctrica es la oposición o dificultad al paso de la corriente eléctrica. Sabemos que la corriente eléctrica es el paso o movimiento de electrones por un circuito a través de un elemento en un circuito. Según dicho, podemos concluir que la corriente eléctrica es un movimiento de electrones. Dependiendo del tipo, material y sección del cable o conductor por el que tengan que pasar los electrones, les costará más o menos trabajo. Un buen conductor casi no les ofrece resistencia a su paso por él. Un aislante les ofrecerá tanta resistencia que los electrones no podrán pasar a través de él.
Ese esfuerzo que tienen que vencer los electrones para circular es precisamente la resistencia eléctrica. Si quiere, puede cambiar, por favor, profesor. Cuando tú me digas. Sí. Bueno, ¿cómo funciona una resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica, como lo mencioné, es la resistencia al paso de la corriente se debe a las cargas eléctricas, o sea, iones y electrones, que fluyen a través de un conductor eléctrico, chocan contra átomos del propio conductor. Al chocar, parte de su energía cinética se convierte en calor, es decir, uno de los efectos del paso de corriente en un conductor es su calentamiento. Esto se le llama o se le conoce como efecto Joule. La resistencia de un conductor depende del material con el que esté fabricado, su tamaño y su temperatura. ¿Le puede cambiar, profesor, por favor? Bueno, ¿cuál es la unidad de medida de la resistencia eléctrica? En el sistema internacional, la unidad de medida de la resistencia eléctrica es el ohmio. En honor a George Simon Ohm. En el caso de la corriente continua y ausencia de fuerza electromotriz dentro de un conductor considerado, se aplica la ley de Ohm, que es resistencia igual a voltaje sobre intensidad de corriente. La resistencia se mide en ohms, como dije, el voltaje se mide en voltios y la intensidad de corriente en Amperes. Amperes, sí, cierto, amperes, perdón. ¿Sí le puede cambiar, profesor, por favor? No, también de un circuito eléctrico. Los tipos de resistencia eléctricos son las siguientes. La de carbón, metal vibrado, resistencias bobinadas, varistores, resistencias bobinadas, resistencias SMD, resistencias de película de óxido metálico, resistencias de cemento o resistor de potencia, resistencias variables o potenciómetros, resistores dependientes de la temperatura, luz o tensión. Para determinar la resistencia que tiene cada uno de estos componentes, existen códigos de colores. Cada resistencia en un circuito electrónico presentan unas bandas de colores que están asignados a unos valores numéricos que permiten calcular la resistencia total de un elemento. ¿Sí le puede cambiar, profesor, por favor? Ejemplo de uso de resistencias eléctricas. Las resistencias eléctricas tienen muchas utilidades en diferentes campos. Aquí ya adjuntamos 3 ejemplos prácticos. Estufas eléctricas. Una estufa no es más que una resistencia eléctrica que se calienta con el paso de la electricidad, de acuerdo con la ley Joule. Frigoríficos y bombas de calor. Todos los electrodomésticos que requieren calentar un fluido de trabajo o agua utilizan resistencias eléctricas. Otro ejemplo son los circuitos electrónicos, ya que los circuitos electrónicos utilizan las resistencias para variar el voltaje y la intensidad de corriente en un punto determinado del circuito de acuerdo a la ley de Ohm. ¿Sí lo puede cambiar, profesor, por favor? Y ya, bueno, ya, eso sería todo. Sí, ya. Hace falta, Héctor, las referencias bibliográficas, las referencias de los temas ahí. Sí, pensé que sí las había puesto, pero no, que se me olvidaron. Perdón. Y si hubieras visto aquí cómo estaban los compañeros cuando te empezaron a ver leer las diapositivas, pues ya mejor se pusieron a ver su teléfono o a rayar en su cuaderno. Y eso es lo que pasa generalmente cuando leemos las diapositivas. Perdemos al público inmediatamente. Entonces, insisto con la recomendación, muchachos, en general. Pueden tener sus notas, pueden hacer uso de su teléfono, pero no pongan todo ese texto en la diapositiva, porque entonces, pues vale, empezamos a perder al público, muchachos, cuando hacemos eso. ¿Vale? Bien, Xochitl, están presentes, digo, están listas por ahí. Listas, sé que sí están, pero
Denise, Sí, Xochitl, profe. Sí, profe, aquí estamos. nos regalan su exposición de una vez, por favor, para aprovechar el tiempo de la sesión. Nos quedan algunos minutos. Creo que son suficientes para que ustedes los expongan. Adelante, por favor. Me dicen cuando cambie la diapositiva. Adelante. Buenos días, compañeros. No sé si ya me vean. Ya. Buenos días, compañeros y profesor. El día de hoy les vamos a presentar el tema 6 de resistividad. Mi nombre es Luna Galindo Denise Alejandra y mi compañera Zabal Hernández Xochitl. ¿Le puede cambiar a la otra, por favor? Más, díganme siguiente y la cambio. ¿Qué es? La resistividad es la resistencia eléctrica y específica de un material que es designada por la letra griega ρ y se mide en ohmios por metro. La resistividad describe el comportamiento de un material frente al paso de la corriente eléctrica, dando una idea de lo bueno o malo conductor que es. Cuan mayor sea la resistividad, menor la tendencia del elemento del circuito de dejar pasar electrones, o sea, peor conductor. La siguiente. Bueno. Buenos días. La resistividad mide la resistencia intrínseca de un material al flujo de corriente eléctrica y está relacionada únicamente con su composición y estructura interna. La resistencia es la propiedad extensiva que mide la resistencia absoluta de un cuerpo particular al flujo de corriente. Hay que hacer énfasis en que la resistividad es la inversa de la corriente eléctrica. Siguiente, por favor. Ya. ¿Cómo se representa? La resistividad se representa con la letra griega ρ y es una propiedad intensiva, no depende ni de la cantidad ni de las dimensiones de un material, sino únicamente de su composición. Por ejemplo, la conductividad del cobre es la misma sin importar que tengamos un alambre fino como un cabello humano o una barra de 5 centímetros. Siguiente, por favor. La fórmula. La resistividad se puede determinar de distintas maneras. La forma más simple es midiendo experimentalmente la resistencia de un conductor y sus dimensiones físicas y luego aplicando la siguiente fórmula. Aquí está la fórmula, ¿no? Dice, donde R es la resistencia, S es el área de la sección transversal y L es la longitud del conductor en cuestión. Además de esta fórmula, la resistividad también se puede relacionar con el campo eléctrico interno del conductor y la densidad de corriente que este campo eléctrico genera. De la misma forma como se determina la conductividad de un material. En este caso la fórmula es, y aquí tenemos la fórmula, ¿no? Dice donde E y J corresponden a las magnitudes del campo eléctrico y de la densidad de corriente a lo largo de la dirección del flujo de corriente. Siguiente, por favor. Otra fórmula que nos menciona, sin embargo, es la resistencia también. Se puede calcular teóricamente a partir de la resistividad y de la forma y dimensiones del conductor, ya que la resistencia es proporcional a la longitud del conductor e inversamente proporcional al área de la sección transversal del mismo. Siguiente, por favor. Unidades de la resistividad. Dadas las fórmulas anteriores para la determinación de la resistividad, es fácil adivinar cuáles deben ser las unidades de esta propiedad intensiva. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de resistencia es el ohm. Y pues aquí tenemos, ¿no? El símbolo de ohm, mientras que las unidades de longitud y de superficie son m y m cuadrado, que son metros, ¿no? En vista de lo anterior, las unidades son de la resistividad en el Sistema Internacional son. Y bueno, aquí tenemos pues las fórmulas, ¿no? Siguiente. Denise, ¿tienes apagado tu micro? ¿Ya me escuchan? ¿Ya?
Ok, perdón. Diferencia entre resistividad y resistencia. Por lo general existe una gran confusión con el concepto de resistencia eléctrica y resistividad eléctrica, pero es muy importante aclarar que estos conceptos son distintos, ya que una es una propiedad intensiva y la otra es extensiva. Es decir, la resistividad de un material será siempre la misma sin importar la cantidad que tengamos. Sin embargo, la resistencia sí depende de la cantidad y dimensiones de un conductor. Siguiente, por favor. Nos vemos en 2 minutos, muchachos. Acaba la sesión. Nos reconectamos para continuar, por favor. Regresando, terminamos con su exposición, muchachos. Gracias. Nada más sería esto, profe. No me muestra, pero dice que es menos de 1 minuto. Regresando, nos comentan acerca de esta última diapositiva.